Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motorex Experience FSX 0W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Motorex es un fabricante de lubricantes de origen suizo relativamente poco conocido, pero que poco a poco se está abriendo mercado. Dentro de su catálogo hay dos grandes ramas bien diferenciadas. La primera, la gama destinada para vehículos de dos ruedas, que es posiblemente su gama más conocida, pero también cuenta con una gama destinada para vehículos de turismo, como es este modelo que vamos a analizar. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que homologa de manera oficial la norma ACEA A3B4, con lo que se trata de un aceite Full SAPS. Nos indica también que homologa la norma API SN, y en cuanto a normas oficiales de homologación de fabricante, nos indica que homologa la norma del grupo Mercedes-Benz 2295, grupo BAG 502 y 505, BMW LL01, Porsche A40 y grupo Renault RN 700 y 710. También nos indica que se puede utilizar en donde se requiera la norma del grupo Fiat 9.55535 M2, N2 y Z2, así como también grupo Ford M2C 937A. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que su color es amarillo oscuro, densidad relativa 20 grados 0,841, viscosidad cinemática 40 grados 76,1, viscosidad cinemática 100 grados 13,5 e índice de viscosidad 181. En cuanto a su viscosidad, HTHS, que es una viscosidad que se obtiene en una prueba tribológica, estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, nos indica simplemente que es igual o superior a 3,5, punto de vertido, punto de congelación 51 grados bajo cero, punto de inflamación nos indica que es igual o superior a 200 grados, la simulación de bombeo a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, da un valor 4600 centipoises, concentración de ceniza sulfatada 1,1, indudablemente estamos delante de un aceite Full SAPS. En cuanto a la concentración de fósforo, muy curioso que lo indique en la ficha técnica, nos indica que es 0,1, que pasado a partes por millón estaríamos hablando de 1000 partes por millón. En cuanto a la concentración de azufre, nos indica que es 0,21, porcentaje de evaporación NOAC 9,1 y en cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, da un valor 10,1. En cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que está considerado como potencialmente tóxico, simplemente nos indica que se ha utilizado éster, polialfaolinas y aditivos. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados 75,68, viscosidad cinemática a 100 grados 13,53 e índice de viscosidad 184, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. TBN, que es el indicador de la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, 10,75, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 2,32, valores típicos de aceite Full SAPS. En cuanto a la concentración de cenizas, 1,14, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, e indudablemente estamos delante de un aceite Full SAPS. Si este aceite, por ejemplo, fuese un ACEA-C3, su límite máximo de concentración de cenizas estaría en torno a 0,8. Punto de congelación 59 grados bajo cero, mejora con respecto a esos menos 51 grados bajo cero que declara el fabricante en la ficha técnica y se sitúa en una de las mejores puntuaciones de entre todos los 0W40 que llevamos visto aquí en el canal. Punto de inflamación 230 grados, supera por muy mucho esos 200 grados que indica el fabricante en la ficha técnica. Por desgracia, en cuanto a la simulación de bombeo a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 0W, así como también el porcentaje de evaporación NOAC no se ha medido, podemos pensar que son bastante fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado 0,265, que la verdad es un valor bastante bajo y eso es una buena señal. Este tipo de aceites como tal, denominados Full SAPS, tiene un límite máximo de concentración de azufre comprendido entre 0,5 y 0,6. Para que os hagáis una idea aproximada, los aceites denominados Mid SAPS, como pueden ser los ACEA-C3, tienen un límite máximo permitido de concentración de azufre de 0,3 y este está incluso por debajo. Esto suele deberse por un lado a la calidad de la base utilizada, así como también la calidad del paquete de aditivos utilizado.
Pasamos al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso el fabricante no lo ha utilizado. Motorex, como norma general, no me suena que lo utilice. Recordar, este tipo de aditivos no lo usan todos los fabricantes, hay algunos que sí, otros que no, algunos que lo utilizan pero ponen concentraciones muy reducidas, en torno a 80-90 partes por millón, otros que utilizan concentraciones superiores, en torno a 200, 500, 800 o incluso 1000, pero no es un aditivo que sea de uso obligatorio. En cuanto al fósforo y al zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que es el principal aditivo antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, que llevan sí o sí todos los aceites. En este caso llevan 902 partes por millón y 1100 partes por millón. Son valores que están ligeramente por encima de la media comparados con otros aceites full saps. Boro hace función de dispersante, lleva 6, esta sí es una concentración bastante homeopática. Magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 1128 y es una concentración muy elevada. Quiero pensar que es de las concentraciones más elevadas de entre todos los aceites que llevamos visto hasta ahora aquí en el canal. El magnesio tiene un par de ventajas con respecto a otros aditivos que también son aditivos detergentes y neutralizantes. Por un lado, no eleva la concentración de cenizas, por otro lado, ayuda a mitigar un fenómeno bastante indeseado que ocurre principalmente en vehículos gasolina de inyección directa, tanto atmosféricos como turbos, y es el picado de biela a bajas revoluciones, conocido como LSPI. En algunos aceites formulados específicamente para vehículo pesado, como pueden ser camiones, tractores o máquinas de movimiento de tierra, también se utilizan concentraciones muy elevadas de magnesio, ya que ayuda a neutralizar de manera más efectiva algunos tipos de ácidos que se producen tras la quema del combustible diésel. En cuanto al calcio, que también es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 1589, que tratándose de un aceite full saps a todas parece una concentración muy escasa. Como norma general, este tipo de aceites suelen llevar en torno a 2500, 3000, 3500 partes por millón de calcio, pero en este caso, como se ha utilizado una altísima concentración de magnesio, pues no es necesario usar una tan alta concentración de calcio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como también el titanio, ambos son aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En este caso no se han medido, pero estoy bastante convencido que Motorex no lo utiliza en sus aceites. Y en cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que en algunos aceites vírgenes sin utilizar nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite, en este caso no se ha medido. Aprovecho para recordarte que si te gusta el mundo de la mecánica, así como también cuidar tu motor, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así estés atento a todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FT, y es aquí donde podemos ver qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación de la base del aceite, se encuentra muy elevada, prácticamente rozando el 3. Otra cresta también muy importante que se forma en torno a 1150, 1180, también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y en este caso es una cresta muy pronunciada. Y por último y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722, esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado PAO y en este caso se encuentra por encima de 1, señal inequívoca que este aceite lleva base PAO. En este tipo de aceites en el que el fabricante ha utilizado tan alta concentración de éster, cosa que no es muy habitual, ya os adelanto que estamos delante de una de las mejores bases que han pasado por aquí por el canal, pues es bastante complicado determinar qué concentración de éster o PAO ha podido utilizar el fabricante. Yo me atrevería a decir que este aceite no lleva menos de en torno a un 20, un 25 y posiblemente un 30% de aceite base éster perteneciente a las bases grupo 5 y el resto es aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada, una altísima concentración de éster, una alta concentración de PAO, sin duda alguna de las mejores bases que llevamos visto hasta ahora aquí en el canal. En cuanto al paquete de aditivos es cuanto menos peculiar, sobre todo en cuanto al apartado de aditivos detergentes y neutralizantes, muy rico en magnesio. En cuanto al fósforo y el zinc están ligeramente por encima de la media y sí que quizás echaríamos de menos algún aditivo tipo modificador de fricción como puede ser boro, como puede ser molibdeno, pero hay que recordar que este aceite lleva una altísima concentración de aceite base éster perteneciente a la base grupo 5 y el mismo ya hace función de modificador de fricción. En cuanto a las propiedades físicas son muy fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, a destacar sobre todo el punto de congelación
puntuación de 59 grados bajo cero, de las mejores puntuaciones que llevamos visto hasta ahora aquí en el canal. Si bien es cierto, no va a batir ningún récord. Hemos visto algunos aceites que han llegado a los 60 grados bajo cero, 62 o 63 grados bajo cero, pero vamos, 59 grados bajo cero es una muy buena puntuación. Y también destacaría la baja concentración de azufre, que como he indicado antes al principio del vídeo, está incluso por debajo de los límites que se establecen para los aceites mid-subs. Me parece todo un aceitazo y es sin duda alguna uno de los mejores 0W40 que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online. Si bien es cierto, cabe destacar que dentro de Motorex la gama destinada para turismo, como es este modelo en concreto, no suele ser muy comercial y no todas las tiendas lo tienen. Como norma general es mucho más fácil localizar modelos destinados para vehículos de dos ruedas, pero con todo y con ello sí que localizado este aceite se comercializa en envases de 1 litro y en envases de 4 litros. El envase de 1 litro lo vais a encontrar en torno a unos 17-20 euros aproximadamente, y el envase de 4 litros lo vais a encontrar en torno a los 70-80 euros aproximadamente, euro arriba, euro abajo. Teniendo en cuenta la calidad de la base, las propiedades físicas y el paquete de aditivos, yo es un aceite que lo veo en su precio. Y es un 0W40 muy a tener en cuenta. Si estáis interesados en este aceite pero resulta difícil localizarlo, os podéis poner en contacto directamente con Zeroil, que es la empresa importadora y distribuidora oficial de Motorex aquí en España, y os indicarán distintos puntos de venta donde podéis localizarlo. Y hasta aquí el final del vídeo. Te pido que por favor le des un like si te ha gustado el vídeo y también dejes tu comentario, ya que ahora el algoritmo de YouTube valora muy mucho la interacción entre los usuarios y los vídeos. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estando atento a todo lo relacionado con el mundo de los aceites de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.